varios factores que condicionan la distribución. Por ahí les dejé, apenas la acabo de activar, una tarea, es una tarea sencilla, hay que completar una tabla y, como revisar para que revisen un poco los factores que afectan tanto la absorción como la distribución. Es una tarea sencilla, ahí se las dejo, esa tarea es para entregar hasta el lunes. Y ahora vamos a comenzar con el siguiente proceso, que es el de biotransformación. Entonces, bueno, estábamos hablando de que cuando los individuos están expuestos a sustancias tóxicas, eh, pueden ingresar al organismo, ingresan hasta la circulación sanguínea en el proceso de absorción. Y ahí en la circulación sanguínea empiezan a distribuirse a diferentes tejidos, y en cada uno de estos procesos hay factores que van condicionando y hacen que no todos los tóxicos se absorban a la misma velocidad, y que también, dependiendo de varios factores, la distribución dentro del organismo puede no ser homogénea. Se va a distribuir mejor en algunos tejidos que en otros, o algunos tóxicos sí se distribuyen adecuadamente o homogéneamente. A continuación, bueno, entre los tejidos hacia los que se dirige el tóxico, algunos de ellos favorecen y pues es de lo que este movimiento del tóxico dentro del organismo, en realidad lo que el organismo quiere hacer es excretarlo. Y como un componente importante en esta eliminación está la biotransformación. Hay algunos órganos especialmente capacitados para llevar a cabo la biotransformación, y esto va a facilitar la excreción, como vamos a ver en esta presentación. Entonces vamos a hablar del proceso de biotransformación. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, maestra. En esta presentación vamos a ver la definición de este proceso de biotransformación, el sitio o los sitios donde se llevan a cabo y los objetivos de este proceso. Vamos a ver que son reacciones enzimáticas y que hay manera de clasificar estas reacciones enzimáticas de la biotransformación. Y también, bueno, qué ocurre como consecuencia de la biotransformación de los xenobióticos. También vamos a ver varios factores. En este punto también hay factores que van a afectar a la biotransformación, que pueden aumentarla o disminuirla. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver en esta parte de la unidad. Aquí están igual representados todos los procesos y vamos a hablar del proceso de biotransformación. Esta es una definición de biotransformación. Es la modificación que sufre el tóxico dentro del organismo mediante reacciones enzimáticas. Aquí, bueno, hay que recordar qué son las reacciones enzimáticas, qué son las enzimas, qué son, a ver si se acuerdan. Son proteínas que llevan a cabo alguna reacción dentro del organismo, ¿no? Exactamente, son proteínas, las enzimas son proteínas que llevan a cabo o participan en alguna reacción. Aquí la palabra clave de las enzimas es que aceleran una reacción que se iba a tomar cierto tiempo. En presencia de las enzimas, pues va a llevarse a cabo en, en un tiempo mucho más corto. Por eso se dice que las enzimas son catalizadores biológicos, y son, sí, todas las enzimas que conocemos son proteínas. Proteínas son catalizadores biológicos. Este dibujo aquí es el modelo conocido como de llave cerradura,
es como se representa cómo se da esta reacción de las sustancias. Está la enzima aquí representada en esta figura amarilla y este sería el tóxico. En- pues normalmente hablamos del sustrato de la enzima. ¿Qué es lo que va a modificar? En este caso es un tóxico. Aquí se forma este complejo enzima-sustrato, que sería enzima tóxico, y finalmente esto se separa. La enzima queda íntegra y ya el tóxico es el que se transforma o el sustrato es el que se transforma. Para nuestro caso, pues el producto de la reacción enzimática van a ser los metabolitos del tóxico. Entonces, este tipo de reacciones son las que se llevan a cabo en la biotransformación. El tóxico se va a convertir a otra sustancia diferente mediante una reacción enzimática. Si no hubiera las enzimas, pues esto a lo mejor no se llevaría a cabo, o al menos no en el tiempo de vida, a lo mejor ni siquiera lo alcanzaríamos a ver, o se llevaría muy lentamente o no se llevaría a cabo. Y en cambio con las enzimas, pues esto es rápido. Ahora, ¿en dónde se llevan a cabo estas reacciones enzimáticas? Pues se llevan a cabo dentro del organismo, en especial el órgano que está como más adaptado, adecuado para llevar a cabo la biotransformación es el hígado, porque ahí las células hepáticas son las que tienen un mayor contenido de, de enzimas. Entonces, por eso lo puse aquí grandote. El hígado es el órgano principal y es como una de las funciones principales del hígado es llevar a cabo estas reacciones de biotransformación. En realidad, en casi todas nuestras células hay enzimas y podrían llevarse reacciones de biotransformación también en otras partes del organismo. Así como en segundo lugar, en contenido están los riñones, también hay enzimas en intestino delgado, en la placenta, en los pulmones, también por aquí me faltó, en el plasma sanguíneo también hay gran cantidad de enzimas y algunas sustancias que en cuanto se absorben y llegan a la sangre, ahí son atacadas por estas enzimas que participan en la biotransformación. Pero sí, el hígado en primer lugar y como en segundo lugar estos, incluyendo el plasma, y ya después algunos otros órganos. Dentro de la célula, el retículo endoplásmico es el organelo donde se encuentran en mayor proporción concentradas las enzimas. También hay en otras partes de la célula, por ejemplo en mitocondrias y en citoplasma también las hay, pero sí son especialmente abundantes en el retículo endoplásmico. Aquí está, en esta imagen está dibujado como esta parte café, son como bolsitas, con todas estas bolsas y están llenas de enzimas. El, el retículo endoplásmico cuando se aísla in vitro, por ejemplo, se hace un extracto por alguna técnica especial se extraen, se recuperan los diferentes organelos, cada uno por densidad pueden separarse en fracciones e identificar la fracción que corresponde al retículo endoplásmico, a las mitocondrias. El, la fracción que corresponde al retículo endoplásmico, sería el retículo endoplásmico separado in vitro, separado de los demás organelos, se le conoce como microsoma. Y entonces a las enzimas que provienen del retículo endoplásmico liso se les conoce como enzimas microsomales. Y a todas las demás, a las que provengan de otro organelo o de otra parte de la célula, son enzimas no microsomales. Aquí, entre las enzimas microsomales más importantes, están es toda una familia de enzimas que se llaman
o se les conoce como citocromo P450. Estas enzimas tienen si se someten a un espectro de absorción, tienen un pico de absorción a 450 nanómetros. Y bueno, todas esas enzimas son un conjunto en humanos, pues no se tiene identificado así claramente, pero se habla de entre 20, 30, o hay por ahí todavía algunos datos que hablan de 50 enzimas diferentes que pertenecen a la familia. Son diferentes, pero son muy parecidas. Tienen en su secuencia de aminoácidos es muy conservada, pero cada una de ellas tiene como un sustrato específico. El- y bueno, son especialmente abundantes. Me faltó aquí una diapositiva. Bueno, sí, me faltó la de la CYP. Bueno, les platico. Otra vez. Muchachos, permítanme un minuto. Ahorita regreso, no me tardo. Permítanme tantito. Ya, muchachos, ¿siguen ahí? Sí, bueno. Dejen otra vez, les comparto la presentación. Bueno, es esta. Sí, aquí estas enzimas del complejo CYP, les decía, es una familia, es muy importante, una familia de enzimas muy importantes que participan en la biotransformación. En el hígado, de todas las enzimas que hay a nivel hepático, las enzimas del citocromo P450 es como el 60%, más de la mitad de las enzimas que hay son del complejo CYP. Igual aquí en el retículo endoplásmico, más del 60% van a ser del complejo CYP o de esta familia CYP. Entonces sí es una familia muy importante y llevan a cabo reacciones de óxido-reducción. Y son en cuanto a oxidación de las sustancias, son de las principales enzimas. Sí hay otras enzimas que no pertenecen a esta familia y que también llevan a cabo reacciones de oxidación, pero sí son en especial abundantes y en especial importantes. Después, en unas diapositivas más adelante, vamos a ver que las enzimas de esta familia se conocen como CYP, como les digo, son entre 20, 30 y quien dice que son hasta más. Cada una tiene un número, se le asigna un número CYP, uno, y luego una letra y luego otro número para identificarlas. Estas enzimas están incluso muy conservadas, no solamente en humanos, sino en, bueno, en otras especies de animales también,
pero en otros organismos también se han encontrado en plantas. Es muy importante y muy conservado este sistema de biotransformación. Y bueno, el objetivo principal de la biotransformación tiene que ver con, sí, porque, pues sí tenemos que saber porque el hecho de producir enzimas, estas enzimas, y de llevar a cabo las reacciones de biotransformación es un gasto de energía, de recursos para el organismo. Y entonces, bueno, pues ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué entretenerse y gastar todos estos recursos y energía en llevar a cabo la biotransformación? Bueno, la principal, el principal objetivo de la biotransformación es facilitar la excreción. Esperaba ver, estaba esta. Bueno, se lo voy a contar aquí y ahorita vemos la otra. Es facilitar la excreción renal. Aquí el riñón es el órgano especialmente destinado para la excreción. Después, cuando ya veamos el tema de excreción, vamos a ver cómo la mayoría de las sustancias que ingresan al organismo, en, así como en un 90 y tantos por ciento de las sustancias que ingresan al organismo, se eliminan y salen del organismo por vía renal, también arriba del 90%. Vamos a ver que hay otros sistemas de excreción, pero sí este sistema es muy importante, es como que su función principal, purificar al organismo. Aquí en la imagen es una caricatura que en realidad no tiene todas sus partes, pero está dibujada la nefrona. La nefrona es la unidad fundamental y funcional del riñón. Y está conformada, pues así como son las partes más gruesas de la nefrona. Está bueno, todo esto es la cápsula de Bowman. Esta parte, esta parte es la nefrona. Aquí lo que se ve en rojo son vasos capilares. Todo esto son vasos capilares. Aquí se hacen azules, que empiezan como venas y luego terminan siendo arterias. Está la cápsula de Bowman, esta parte circular aquí. Y luego vienen los túbulos de la nefrona, túbulo contorneado proximal. Por aquí en medio está el asa de Henle, luego túbulo contorneado distal y luego un túbulo colector. Y es donde se concentra la orina. Aquí lo que sucede, bueno, el proceso así a grandes rasgos de formación de orina es que se filtra a través de, aquí son poros amplios que permiten la distribución del agua y de las sustancias que están en el plasma hacia la cápsula de Bowman. Entonces todo pasa, aquí también los poros son amplios y se permite el acceso. Después vamos a ver, hay ciertas restricciones, igual sustancias que estén asociadas a proteínas plasmáticas no atraviesan esos poros. Sí hay una restricción en especial en cuanto al tamaño. Y aquí, en este punto, pues se lleva principalmente a cabo el sistema de transporte de filtración. Se filtran las sustancias, se filtra el agua. Y entonces ya en el túbulo, son túbulos, aquí ya hay una gran cantidad de agua. Aquí bordeando a los túbulos también tenemos vasos capilares y también hay transporte desde esos vasos capilares hacia los túbulos. Aquí sí ya hay otros sistemas de transporte que participan, difusión simple, transporte activo también lo hay, y llevan sustancias hacia el túbulo. Entonces, pues todo aquí se está formando la orina. Si continúa con este trayecto, de esta manera las sustancias que están dispersas, disueltas en el plasma, van a pasar a los túbulos. Si continúa el trayecto, pues van a ser excretadas junto con la orina. Pero en este punto hay otro proceso, igual que comentábamos cuando sucede la distribución,
Las sustancias entran a los tejidos y luego regresan nuevamente a la circulación sanguínea en el proceso de reabsorción. Aquí toma una especial importancia porque pues sí se filtraron muchas sustancias y se secretaron muchas sustancias a los túbulos, pero si todos estos vasos capilares están muy próximos y las sustancias que hayan llegado aquí, que conserven las características de ser lipofílicas, sin carga eléctrica y de bajo peso molecular, como dice aquí, se van a reabsorber por difusión simple. También el principal sistema de retorno en este punto es la difusión simple. Y entonces, pues esas sustancias no se van a excretar por orina, van a regresar nuevamente a la circulación y a redistribuirse. Eso en otros órganos, tejidos está bien, pero si pensamos que el riñón, su función es excretar y lo que quiere el organismo es excretar, pues tiene que hacer algo para que llegando a este punto de la nefrona no se reabsorba. Y es ahí donde tiene que ver la biotransformación. El objetivo de la biotransformación precisamente es evitar la reabsorción tubular y facilitar la excreción renal a través de la orina. Y así, la molécula del tóxico en la biotransformación, mediante estas reacciones enzimáticas, va a ser convertida a una sustancia más polar o hidrofílica y de mayor tamaño, mayor peso molecular. Así van a ser los metabolitos. Esa es la idea y el objetivo y la intención del organismo de gastar energía en producir enzimas, en convertir al tóxico en otra sustancia, es que estos metabolitos no se reabsorban llegando a la nefrona y puedan ser excretados por la orina. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues cambiándole sus características físico-químicas, en especial estas dos. Ya el hecho de que sea más hidrofílico, pues va a facilitar que esté disuelto en la orina y que no se reabsorba. Y peor si, y bueno, va aún a incrementar esta facilidad de excreción si tiene mayores dimensiones. No sé, hasta aquí vamos bien, muchachos. Sí, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Gracias. Y bueno, esta es una clasificación de las reacciones que se llevan a cabo en en la biotransformación. Bueno, ya habíamos comentado cómo se pueden clasificar las enzimas en microsomales y no microsomales. Más bien serían los tipos de enzimas que participan. Las reacciones se clasifican, reacciones de biotransformación se clasifican en reacciones de fase 1 o no sintéticas y reacciones de fase 2 o sintéticas. En las reacciones de fase 1 se llevan a cabo estos tres tipos de reacciones: de oxidación, de reducción o de hidrólisis. En la oxidación participan oxidasas y en la reducción reductasas. Aquí es donde les decía que la mayor parte de estas reacciones de oxidación en especial son del complejo CYP, pero sobre todo en cuanto a, hay otras oxidasas y en reducción también hay otras reductasas. Algunas de las reductasas que no son del complejo CYP están como muy distribuidas a nivel intestinal y son em, enzimas que reconocen especialmente el grupo azoico, los nitrógenos. Entonces, depende del sustrato, pues va a participar un tipo de enzima. Bueno, entonces en las no sintéticas son oxidación, reducción e hidrólisis. Aquí en la hidrólisis son hidrolasas. Ahorita vemos algunos ejemplos. En las de fase 2 son sintéticas o de conjugación y las enzimas que participan son las transferasas. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos serían lo que sucede con las reacciones de fase 1 o no sintéticas.
Aquí lo que sucede después de que ha sufrido o entrado a la acción de una enzima, un tóxico, el producto de esta reacción enzimática va a ser una molécula muy similar a la del tóxico original. Únicamente va a cambiar en algún radical. Estos son como los radicales que más comúnmente se exponen. Ahorita vemos ejemplos más claros. Pero si el metabolito, por ejemplo, esto es lo más común, sería la molécula exactamente igual del tóxico, pero ahora va a tener un radical hidroxilo que acá no lo tenía. Ese es lo más común. También puede ser que tenga un grupo ácido carboxílico, un grupo aldehído, o un grupo ceto también, aquí más bien sería CO, o un grupo amino. Es de lo más común. Y aquí es no sintética porque no se está sintetizando nada diferente, es una modificación realmente sutil, pero esta modificación, el hecho de que la molécula tenga ahora expuesto este radical, pues ya la hace, la convierte en una sustancia más hidrofílica. Aquí son algunos ejemplos de reacciones de oxidación. Tenemos al benceno, es atacada por una oxidasa, una enzima del complejo CYP, y se va a convertir en fenol. Este radical hace que la molécula sea más hidrofílica, se hace más polar, y eso pues disminuye la probabilidad de que se absorba. Si aquí no estamos hablando de actividad, simplemente se va a modificar la molécula y esto es de más fácil eliminación. Este es un ejemplo. Acá es otro caso de oxidación, que luego a veces abuso mucho de este caso del etanol, pero tenemos al etanol, el alcohol comestible de las bebidas alcohólicas, esta es la estructura química, y es atacado, esta es una oxidasa, el alcohol deshidrogenasa, y lo que hace es convertir al etanol en acetaldehído. Aquí son dos reacciones de fase 1 de oxidación. Luego el acetaldehído deshidrogenasa toma al acetaldehído como sustrato y lo convierte en acetato. El etanol puede sufrir varias reacciones enzimáticas dentro del organismo y así muchas de las sustancias, mientras estén en el organismo circulando y tengan contacto con alguna enzima, el organismo no se va a detener y decir, esta ya sufrió una reacción enzimática, ya no le voy a hacer nada, ¿no? Si puede y es su sustrato, la va a tomar y la va a convertir a otra sustancia. Entonces, sí, a veces una sustancia puede haber toda una ruta de reacciones enzimáticas de una sola sustancia y esto va a suceder hasta que no llegue a la nefrona y se excrete por orina o por algún otro sistema de excreción, pero sí, hasta que no salga del organismo, esto no se va a detener y puede seguir. Por ejemplo, aquí el acetato también, este también sufre una reacción enzimática y se convierte a dióxido de carbono y agua. Sí puede llegar hasta degradarse completamente, que no se parezca nada al original. Este es un ejemplo de una reacción de reducción. Está el nitrobenceno, tiene el grupo nitro, y este es atacado por esta enzima reductasa expone ahora un grupo amino. Esta modificación es muy parecida a la molécula, aquí tendríamos el nitrobenceno y se convierte en anilina. Tenemos esta molécula que es más hidrofílica y entonces es más fácil que se excrete por orina. Este es un ejemplo de reacción de hidrólisis. La permetrina, que es un insecticida, esta es la fórmula química de la permetrina. Aquí las hidrolasas, estas son abundantes tanto en hígado como en otras partes del organismo, incluso en plasma hay varias hidrolasas.
Sí, son como específicas, y hay a lo mejor muchos tipos de hidrolasas, pero sí tienen un sustrato específico. Y entonces estas hidrolasas lo que hacen es romper a la molécula en dos moléculas más pequeñas, estos serían los metabolitos, y con inclusión de agua, miren, aquí de un lado queda 1H y de acá del otro lado queda el H del agua. Por eso es hidrólisis. Mm, Con ayuda del agua, la molécula se rompe en dos. Y aquí pues tendríamos dos metabolitos, ¿sí? A cambio acá solo era un metabolito en las reacciones de oxidación y reducción, pero igual en esta, como son reacciones de fase 1, lo único que está sucediendo es que se está exponiendo un radical, en este caso un radical hidroxilo. Aquí no se nota eso, pero sí, ahora esta parte, esta molécula, pues va a ser de más fácil excreción. Sí, igual ambos metabolitos, mientras estén en circulación, es probable que sigan sufriendo reacciones de biotransformación. A lo mejor para convertirla en alguna otra sustancia, pegarle por ahí un hidroxilo o exponer algún hidroxilo, ya sea mediante reacciones oxidación, reducción o hidrólisis. Entonces, todas estas de fase 1 son no sintéticas. Las reacciones de fase 2, que sí son sintéticas o también llamadas de conjugación, las enzimas que participan, las transferasas, precisamente transfieren una molécula, generalmente una molécula de desecho, otra molécula que está por ahí que también se quiere deshacer el organismo de esta, lo que hace es pegar dos, hace esta transferencia, a veces es de un grupo funcional o de un aminoácido. Aquí tenemos la molécula del tóxico, pero ya asociado, conjugado con otra molécula. Aquí sí, lo que va a suceder es que esta molécula va a ser de mayores dimensiones y va a ser difícil que atraviese por difusión simple. Entonces, esta molécula sí se va a excretar fácilmente por por orina. Estas son algunas de estas moléculas de desecho. El ácido glucurónico es como la que más, es de la que más se encuentran incluso ejemplos. Es la más estudiada, es muy común. Y entonces la enzima que ayuda a que a una sustancia se le pegue este grupo, residuo de ácido glucurónico, se llama ácido glucurónico transferasa. Ahorita vamos a ver otro nombre que tiene por ahí. Este es otra, el sulfato también lo va a transferir a lo mejor de una molécula a otra y entonces transfiere el sulfato transferasa. Este es un aminoácido, es también muy utilizado los aminoácidos como para este sistema de reacciones de fase 2. La glicina también, pues la glicina sería esta molécula de desecho, igual va a quedar el tóxico, pero ahora con una glicina que fue transferida de otra molécula. Y la enzima que participa en esa reacción es la glicina transferasa o el grupo metilotransferasa. O sea, aquí esta es lo que le decía, pueden, porque aquí sería el ácido glucurónico, pero tiene este UDP, entonces la enzima es UDP glucuronosil transferasa. Si es ácido glucurónico, es ácido glucurónico transferasa. Aquí lo que se está llevando a cabo es una reacción entre el fenol y el ácido glucurónico. Y pues se lleva a cabo esta conjugación de estas dos moléculas. Aquí pues sí se pueden nombrar porque es el glucuronil y el fenil y es un éter. Usualmente forman éteres en estas reacciones de fase 2 y es necesario que haya aquí un oxígeno, que esta molécula del tóxico tenga un oxígeno disponible para que se pueda dar esta reacción, este ataque nucleofílico aquí que facilita la enzima. Se forma este éter.
Y entonces muchas veces es necesario que primero pasen las sustancias por reacciones de fase 1 para que así, si no lo tenían, pues sí ya tengan el grupo funcional, el oxígeno, para que se lleve a cabo la reacción con la molécula de transferencia. Muchas moléculas necesitan pasar primero por reacciones de fase 1 para posteriormente ser atacadas por fase 2. Aquí es lo que les comentaba, mientras estén en el organismo, si después de las reacciones de fase 1 llegan a este punto y no se reabsorbe, pues ya se eliminan. Pero si no, es posible que ahí mismo en el hígado sean atacados por enzimas transferasas y pasen directamente a reacciones de fase 2. Entonces, de hecho, antiguamente se creía que era necesario, pero bueno, ya se ve que para algunas moléculas y para algunas transferasas, depende de cómo se lleve a cabo la reacción, eh, sí es necesario y para otras no. Hay algunas sustancias, por ejemplo, veíamos el caso del etanol, en el que son puras reacciones de fase 1, son puras oxidaciones, y eso es suficiente. El tóxico, ahí en ese caso, no, en ninguno ni sus metabolitos tienen que pasar por reacciones de fase 2. Hay veces también que pasaron por reacciones de fase 2, pero si todavía es conjugado, es sustrato de alguna enzima, alguna oxidasa, pues va a ser atacado también por reacciones de fase 1. Entonces, el orden no es muy estricto. También puede ser que así como ingresó el tóxico y sufre reacciones de fase 2, el metabolito tal cual alcance los túbulos, ya no se ha reabsorbido y entonces es excretado. Bueno, en esta diapositiva era lo que quería explicar, que puede pasar en diferente orden antes de ser excretado, llegar a aquí es otro dibujo, otra vista de la nefrona, está el glomérulo, la cápsula de Bowman y el túbulo, hasta ser secretado por orina. Aquí están también los tubos capilares. Aquí, entonces, las sustancias que pasaron por biotransformación, que se filtraron aquí, que llegaron a este punto, si ya pasaron por la biotransformación, es muy probable que ya se les haya quitado las características de ser lipofílicas, de bajo peso molecular, que pueden atravesar por difusión simple y regresar. Ya se les quitó esas características para su difusión simple. Y entonces, pues como consecuencia de la biotransformación, lo que va a suceder es que va a haber una mayor velocidad de excreción. Los metabolitos productos de la biotransformación son de más rápida excreción que el propio tóxico original, que la molécula del tóxico original. Hay un incremento entonces en la velocidad de excreción. Esa es una de las consecuencias y como veíamos es el principal objetivo de que se lleven a cabo estas reacciones de biotransformación. Pero también hay otras consecuencias que no tienen que ver con esta velocidad de excreción, sino que tiene que ver con la actividad de los metabolitos. A ver, aquí les pregunto a ustedes, ¿qué creen que suceda comparativamente la actividad toxicológica del tóxico, de la sustancia, del xenobiótico que ingresó al organismo con la actividad toxicológica de los metabolitos? ¿Qué se imaginan ustedes que sucede? A Pues ver, que es una pregunta. Sí, será nula o mucho menor que la del tóxico. muy bien. Muchas veces eso es lo que ocurre y eso es lo que sería deseable. Y bueno, en parte para muchos tóxicos eso es lo que sucede. Bien, gracias. Pero vamos a ver que no siempre es así. Este es el caso que comentabas de que es nula la actividad. Por ejemplo, el tóxico original podría ser el fenol. El fenol provoca irritación y daño a los tejidos.
Cuando el fenol ingresa a reacciones de biotransformación de fase 2, se convierte en este gluconil, es aquí glucuronil, fenil, éter. Es una. Y este compuesto siempre cuando aquí sí, esto sí es una regla, cuando las sustancias son biotransformadas en reacciones de fase 2 y se forma un complejo, este complejo ya no es activo, aunque pase a los tejidos, ya no tiene una actividad toxicológica. Sí es difícil que se perdió aquí sí completamente. Eso sí es una regla. Lo que no ocurre siempre cuando pasan por reacciones de fase 1, como las modificaciones en reacciones de fase 1 son pues muy sutiles, a veces no es cierto esto de que sea completamente nulo el metabolito producto de la biotransformación. Por ejemplo, aquí el cianuro. Cianuro es aquí está representado, CN. Produce algunos efectos a nivel del sistema nervioso central, confusión, a nivel cardiovascular, hipotensión arterial. Y dentro del organismo, mediante reacciones de oxidación en reacciones de fase 1, se convierte a tiocianato. Ya es un poco diferente. Aquí se adquirió un azufre, pero es un poco diferente. Lo que sucedió es que este tiocianato es como menos los efectos, sigue teniendo efectos adversos, produciendo efectos adversos. En realidad sigue teniendo efectos toxicológicos, pero son de menor o relativamente menor importancia que los del propio cianuro. Por ejemplo, produce dolor de cabeza, dolor abdominal, pero sí, nada que ver con los efectos que produce el cianuro, que incluso puede ser mortal dependiendo de la cantidad. El, Aquí lo que sucedió es que sin nulificar la actividad toxicológica, sí disminuyó, disminuyó en cuanto a importancia toxicológica. Y a lo mejor ya un dolor de cabeza es algo que se puede controlar más fácilmente. Por eso hablamos de una menor toxicidad. Hay otros casos, como es el metanol, en el que el metanol tiene sus efectos y tiene sus efectos en sistema nervioso central, es un depresor del sistema nervioso central, pero el que es realmente tóxico es su metabolito. Tenemos la estructura del metanol, pasa por reacciones de oxidación y se convierte a ácido fórmico. El ácido fórmico es muy tóxico. Entonces, si tiene, en este caso fue al revés, aunque este tiene sus efectos importantes, no es tan tóxico como el metabolito. Sí, siempre más bien cuando pensamos en una intoxicación por metanol, a lo que se le tiene más temor es a su metabolito, porque puede llegar incluso a producir ceguera. Sí, bueno, está medio borrosa esta imagen, pero es un poco lo que sucede con el metanol. Está el metanol, se convierte en formaldehído, que es o ácido fórmico. Aquí más bien era formal. Aquí el que. A ver, el alcohol se convierte primero en formaldehído. El formaldehído es el que es realmente tóxico, es el que produce ceguera, el formaldehído. Y es una reacción de fase 1 y luego viene otra reacción de oxidación, también de fase 1, en la que se convierte a ácido fórmico. En la diapositiva anterior hay que corregirlo. El metanol, mediante esta enzima deshidrogenasa o alcohol deshidrogenasa, se va a convertir en formaldehído. Esta es una oxidasa, esta es otra oxidasa. Aldehído deshidrogenasa y ya para convertirse a ácido fórmico que después también
sigue la reacción hasta dióxido de carbono y agua. A veces, cuando hay una intoxicación con alcohol metílico o metanol, se utiliza como para contrarrestar los efectos el etanol, se administra etanol. El etanol utiliza las mismas enzimas en su biodegradación. El alcohol deshidrogenasa lo convierte en acetaldehído, la deshidrogenasa ácido acético y ya luego mediante otras oxidaciones hasta dióxido de carbono y agua, pero son las mismas enzimas que participan en la degradación. Solo que cuando se administra etanol, las enzimas es como mucho más afín, es como, su principal sustrato es el etanol. Entonces, en lugar de que esté biotransformando al metanol, empieza a transformar al etanol, esta alcohol deshidrogenasa, y deja de producirse o lo hace de una manera más lenta la producción de formaldehído, de manera que da tiempo a que se lleve a cabo la siguiente reacción y se produzca el ácido fórmico, que ya no es tóxico, para que sea excretado. Este es otro caso también en el que, bueno, estos son fármacos, pero también sirven como ejemplo. En este tenemos un fármaco que es la codeína, que también podrían ser sustancias ambientales. mm, Son alcaloides de plantas ambos, la codeína y la morfina, pero la codeína es uno de los alcaloides del opio y puede ingresar al organismo. Aquí si ven, después de las reacciones de biotransformación, miren, en este sí viene el nombre de la enzima, el nombre completo es una oxidasa, la reacción dentro del organismo es una oxidación y mediante una enzima del complejo CYP. Esta sí es una enzima en particular, CYP, les decía que tiene un número, en este caso es el 2, una letra, la D y el C. Es para identificar cada enzima. Entonces, un número, letra, número, es para identificar cada enzima. Y entonces dentro del organismo la codeína se transforma en morfina. Aquí, bueno, más bien el ejemplo es como de un fármaco, pero la codeína tiene una actividad analgésica, es un analgésico. Y también entre los efectos adversos que produce es que produce depresión respiratoria. Pero la morfina es mucho más potente. Quiere decir que con menos cantidad se va a producir esa depresión respiratoria, así es como unas 10 veces más potente. Se convierte dentro del organismo esta sustancia más potente. Si pensamos en el efecto adverso, la depresión respiratoria, pues va a ser más bien ocasionada por la morfina. La codeína propiamente también lo produce, pero se requiere una mucho mayor cantidad que de la morfina. Entonces se está convirtiendo a una sustancia de mayor potencia. Este otro también es de un fármaco, eh, pero ocurre también con otro tipo de sustancias en las que ingresa, la sustancia original ingresa como una sustancia toxicológicamente inactiva y dentro del organismo, el organismo no se fija qué va a suceder con la actividad. El organismo la biotransforma para facilitar su excreción, pero resulta que en esa biotransformación la transforma en una sustancia tóxica. Por ejemplo, el paracetamol en sí no es un tóxico, es más, se utiliza por sus propiedades farmacológicas, es un analgésico, antipirético, pero dentro del organismo se llevan a cabo estas reacciones de oxidación. También es una enzima del complejo CYP. Aquí sí está representado, por ahí me faltó cómo utiliza el NADPH2 para obtener esos electrones y oxidar con ingreso de oxígeno. Bueno, el paracetamol, la molécula del paracetamol que está aquí dibujada, se convierte mediante esta reacción de oxidación a otra molécula
que a lo mejor ya es más hidrofílica, pero que ahora resulta tóxica, que ya no tiene propiedades analgésicas ni antipiréticas. Ahora, si está en el hígado, va a producir una necrosis hepática, es hepatotóxico. Es este compuesto que se llama N-acetil para benzoquinona imina, es este compuesto tóxico. Este es un ejemplo. Aquí hay se dice que hay una bioactivación o biotoxificación del xenobiótico. Se producen metabolitos tóxicos a partir de sustancias que ingresaron al organismo en forma o sin actividad toxicológica, en forma inactiva o con poca actividad. Sí, aquí a lo mejor no podremos decir inactiva completamente, porque sí tiene una actividad fisiológica, pero no tiene una actividad toxicológica. Bueno, aquí viene la reacción completa. Este producto de la oxidación del paracetamol mediante reacciones de fase 2, ven, es una transferasa, glutatión transferasa, se convierte a este otro conjugado que lleva pegado este glutatión. La molécula cambió y ahora se convierte a este conjugado que ya no es tóxico. Siempre que pasan las sustancias a reacciones, por reacciones de fase 2, se convierten a sustancias que ya no son tóxicas. Pero si mientras este metabolito es tóxico, aquí es importante la velocidad de biotransformación o la velocidad de reacción de cada una de las reacciones. Esta es mucho más rápida que esta. Si hay demasiado sustrato del CYP, se va a acumular gran cantidad de este metabolito tóxico. Y la siguiente reacción pues se lleva a cabo lentamente. Si hay mucho sustrato, por ejemplo, cuando alguien consume en exceso paracetamol, ya sea de manera intencional o accidental, han ocurrido muchos accidentes con niños, porque luego las presentaciones farmacéuticas para los niños tienen buen sabor y, y si ocurre que el niño consuma demasiado de esto, pues va a ocurrir estas reacciones rápidamente, se va a llevar a cabo esta reacción y la formación de este producto. Entonces, bueno, en cuanto a efectos fisiológicos de los metabolitos, aquí sería como un resumen de lo que acabamos de mencionar. Si el tóxico puede que tenga actividad toxicológica y esto es lo que decíamos que ocurre muchas veces. El metabolito va a ser inactivo y esto especialmente se da cuando en esta reacción enzimática participan las transferasas en las reacciones de fase 2. En las demás reacciones, en las de fase 1, la actividad toxicológica del metabolito puede incluso ser mayor o puede ser diferente como veíamos en el caso del cianuro, puede ser diferente o una menor actividad, o como en el último ejemplo, en el que la sustancia original, el xenobiótico original, ingresó sin actividad toxicológica, pero ya el producto de su biotransformación ya ahora sí tiene actividad toxicológica. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Tienen algún comentario? Maestra, tengo una duda. Sí. Bueno, es sobre las enzimas. ¿Hay enzimas específicas y unas más generales? Porque, por ejemplo, esas P450, pues, pues supongo que han de ser específicas, ¿no? Y hay otras como deshidrogenasas o oxidasas, pero, o se utilizan en general. Sí, es muy buena pregunta y sí creo que hasta debo abundar un poco más en eso, bueno, al menos poner una diapositiva. Las enzimas, bueno, aquí están oxidasas, reductasas, hidrolasas. Les comentaba, por ejemplo, del complejo CYP, póngale que tengamos los humanos unas 20 enzimas del complejo CYP diferentes, pero en el ambiente, en realidad, cuántos xenobióticos
estamos expuestos? Pues mucho más de 20, muchísimo más, miles de sustancias a las que estamos expuestos. Y entonces, una misma enzima tiene varios sustratos, varios sustratos. Una misma enzima sí son específicas en cuanto a que reconocen ciertas características de las sustancias para que pueda ser su sustrato, pero sí hay muchas sustancias y aquí sí, a lo mejor hay sustancias a las que nuestras enzimas no les hace nada, pero sí estamos expuestos a muchas sustancias y una sola enzima tiene la capacidad de degradar una gran cantidad de sustancias diferentes. Entonces, sí no son tampoco tan específicas. Em, las transferasas a lo mejor también hay diferentes, aquí más bien la transferasa específica es la que reconoce a la molécula que va a transferir, pero sí muchas sustancias que tengan, a ver, como aquí en el ejemplo, tengan este oxígeno que ya a lo mejor de manera original o que pasaron por reacciones de oxidación, que tengan un oxígeno, que tengan esta disposición así como aquí HO y con estos dos electrones aquí, puede llevar a cabo esta glucuronil transferasa, puede pegarle a cualquier molécula con esas características. Entonces, si no son, sí son, tienen cierta especificidad porque pues sí solamente que tenga esto la puede reconocer, pero en realidad hay una gran variedad de sustancias que tienen esta característica. Entonces, así como que cada especie no necesita tener las miles de enzimas diferentes para que cada una reconozca una sola sustancia, sino que una sola enzima puede reconocer una abundante cantidad de sustancias diferentes, desde sustancias ambientales, las que están en los alimentos, mm, fármacos, cosméticos, pues sí es una gran cantidad. Pues sí, como que el organismo a través de las generaciones y de la evolución hemos desarrollado este sistema que permite, porque sí, desde todos los organismos y desde hace muchísimos miles o millones de años estamos expuestos a las sustancias y entonces se ha tenido que desarrollar este sistema. Pero sí, esto que dices es importante, no son específicas para una sola sustancia, sino sí son específicas para ciertas características, pero de muchas sustancias. No sé si con esto respondo preguntas. Sí, sí. Muchas gracias. De nada. También, en cuanto a esto, es importante también mm, rescatar de que una misma sustancia, aquí, por ejemplo, el fenol, estamos hablando de que sufre esta reacción de fase 2, pero no es la única reacción. Entonces, también una sola sustancia que entra al organismo puede ser atacado por diferentes enzimas que tenemos en el organismo, ya sea que el fenol sufra reacciones de fase 1 también, simultáneamente pueden estarse llevando a cabo diferentes reacciones de biotransformación para la misma sustancia, porque mientras estén disponibles pueden estarse ahí llevando a cabo. Entonces, bueno, eso también sí es importante destacarlo y qué bueno que me acordaste de comentarlo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, parece que no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora cómo la biotransformación puede verse afectada por diferentes factores. Y estos factores, pues lo que van a afectar directamente son a las enzimas, ya sea en la cantidad de enzimas disponibles o en la calidad también de las enzimas.
Y bueno, esto, tanto la cantidad como la calidad van a ver modificada directamente la biotransformación y de manera indirecta la excreción, que ya veíamos cómo está muy relacionada la biotransformación con la excreción. Aquí, por ejemplo, si hay una modificación en la cantidad de enzimas, si hay menos enzimas, pues va a haber una menor biotransformación, y puede ser que las sustancias se acumulen en el organismo, se vayan acumulando. Entonces, eso puede intensificar el efecto toxicológico. Y bueno, eso pensando en sustancias que desde el ingreso son tóxicas. A lo mejor si no lo eran, como en los ejemplos de algunas sustancias que más bien durante la biotransformación se, se producen o ganan actividad toxicológica, pues sería lo contrario. Pero sí, para la mayoría de las sustancias y pensando que con la biotransformación se les va a, lo que va a suceder es que se excreten, el hecho de que se acumulen, eso va a generar efectos toxicológicos. En cambio, si hay una mayor cantidad de enzimas disponibles, pues también va a ser más fácil que se dé la biotransformación y que se excreten más rápido. Entonces va a haber un menor efecto toxicológico. Aquí vamos a hacer una clasificación de los factores en factores fisiológicos y algunos que tienen que ver con la presencia de otras sustancias dentro del organismo. Están los fisiológicos, vamos a ver estos, la especie, a lo mejor no en este orden, pero especie, condiciones hormonales, la edad, la nutrición, el genotipo, algunas patologías, los vamos a considerar dentro de efectos fisiológicos. Y aquí como interacciones que sería por exposición a más de una sustancia, cuando más de una sustancia está presente en el organismo, esto también puede afectar mutuamente la biotransformación. Vamos a ver también algunos ejemplos. Y aquí hablamos de que algunas sustancias son inductores enzimáticos y otros son inhibidores enzimáticos. Eso lo vamos a ir viendo. Entre los factores fisiológicos, bueno, está la edad. Y aquí, igual que sucede con otros, vamos a ver cómo pues afecta siempre la edad en varios procesos fisiológicos, pero en cuanto a la biotransformación, en menores y menores de 8 semanas, el lote, la cantidad de enzimas que están disponibles para una persona de esta edad está incompleta, todavía no está madura. Y sobre todo se ve en las reacciones de fase 2, como que la síntesis de esas enzimas está más limitada. A lo mejor la oxidación todavía más o menos, los del complejo C y P son de las primeras en producirse, pero ya algunas no están completas. Todas las enzimas que tiene un adulto, un joven adulto, no las tiene un bebé. Entonces, muchas sustancias a las que son expuestas menores de 8 semanas, incluso a nivel fetal, eh, pues estas no las pueden biotransformar y las van a acumular más fácilmente que un adulto. También conforme va pasando la edad y se empieza a notar, bueno, no se empieza a notar, pero sí es algo que empieza a ocurrir más o menos desde los 40 años, 50, y va en aumento, pero ya a los 65 años es ya notorio que hay una pérdida de células hepáticas y también un menor flujo sanguíneo hepático. Disminuye drásticamente la masa hepática o se ve disminuida ya a los 65 años. El hecho de que ya haya una menor cantidad de células hepáticas, pues nos habla también de que hay una menor cantidad de enzimas. También en esos casos, pues va a haber una menor capacidad de biotransformación, va disminuyendo la capacidad de biotransformación. Y en los adultos mayores de 65 años ya es notoria la intensificación que puede ocurrir por una exposición y en parte es por eso,
por la disminución en la capacidad de eliminación de las sustancias. Hay una menor biotransformación, por lo tanto una menor excreción y una acumulación de las sustancias que puede ocasionar una mayor toxicidad. Esto es bueno para la mayoría de las sustancias si pensamos en aquellas en las que el tóxico no o se activa durante la biotransformación y en particular el individuo no tiene las enzimas para biotransformarlo, pues no lo va a convertir en su forma activa. Y entonces, pues, aunque esté en circulación, a lo mejor eventualmente se va a excretar por alguna vía, a lo mejor más lento, pero sí el efecto agudo que se produciría en un adulto, pues no sería tan evidente. Es en caso de que se active durante la biotransformación. Esto, bueno, es un factor que contribuye y que afecta cómo en la edad se ve afectada la biotransformación. También entre especies hay diferencias en las enzimas que tiene cada especie. A mí me faltó aquí algunos ejemplos. Bueno, vamos a dejarla. Entre las diferentes especies, les decía, esta capacidad de biotransformación está muy, muy conservada. Aquí hablamos de animales, pero también la tienen las bacterias, la tienen las plantas, hongos. Todos tenemos enzimas que participan en la biotransformación, pero sí cada organismo tiene su propio conjunto de enzimas que van a biotransformar de manera más o menos eficiente a las sustancias. Em, por ejemplo, del complejo CYP, nosotros tenemos nuestras enzimas del complejo CYP, 20, 30 enzimas diferentes del complejo CYP. Los animales también tienen enzimas del complejo CYP, pero algunas de ellas son diferentes y a veces varían de manera muy, muy leve. Por ejemplo, pueden tener en su secuencia de aminoácidos un aminoácido diferente y eso hace que la actividad de esa enzima sea diferente. Usualmente esto es lo que ocurre. Los animales en la mayoría de los casos tienen unas enzimas un poco menos eficientes que las enzimas del humano. Y usualmente son, bueno, para muchas sustancias son más sensibles. Y ya a la hora de la práctica siempre consideramos que vamos a ser más sensibles nosotros. Pero sí, en cuanto a la biotransformación, hay muchas sustancias que los animales no las biotransforman adecuadamente. Tenemos algunos casos en los que la biotransformación es lenta o deficiente o de plano no lo pueden biotransformar. Y eso, bueno, para cualquier sustancia, pensando farmacológicamente, por ejemplo, hay algunos medicamentos de consumo humano que no se los podemos dar con seguridad a un animal, a una mascota, porque puede ser intoxicado más fácilmente. Igual cualquier sustancia ambiental, los insecticidas a veces son más sensibles nuestras mascotas que nosotros mismos. Y hay varios componentes, pero este puede ser uno, que no tienen una eficiencia igual en la biotransformación y entonces a eso hace que lo acumulen en mayor concentración dentro del organismo y se intensifiquen los efectos. Estas son otras, aquí, bueno, hablamos de características genéticas, porque, como sabemos, pues las enzimas son proteínas, entonces su secuencia de aminoácidos está codificada en los genes y hay variaciones. Y aquí se habla de grupos raciales que tienen ciertas características genéticas que determinan cuál es el tipo de enzima que van a
que van a producir cada grupo. Sí, por ejemplo, aquí en la caricatura están diferentes individuos con diferentes características fenotípicas, pero también puede que tengan, de hecho, tienen diferentes características genéticas. Algunas de esas diferencias genéticas están relacionadas con los genes que codifican para la proteína. Entonces, a lo mejor todos estos individuos tienen el gen que codifica para una enzima en particular. Esto se ve mucho también con las enzimas del complejo CYP. Y entonces hay variantes del mismo gen. Por ejemplo, una enzima del complejo CYP es codificada por este gen. Y todos estos individuos tienen ese mismo gen. Pero resulta que tienen en alguna base hay una modificación. Y entonces la proteína resultante, la enzima producto de este gen, es un poco diferente. De manera que algunas de esas enzimas que producen algunos individuos tienen cierta eficacia de biotransformación y el producto es, o el sustrato es transformado a cierta velocidad. Pero las otras variantes del gen hacen que la velocidad varíe, como viene aquí en la imagen. Son aquí 5 variantes del mismo gen y cada una produce una enzima diferente. Esta enzima va a ser ultralenta, esta va a ser lenta, esta va a ser regular y aquí, pues regular quiere decir que a lo mejor para la mayoría de la población mundial funciona a una velocidad. Hay alguna parte de la población que va a tener este otro gen modificado y que ahora su biotransformación va a ser mucho más rápida y alguna otra variante en las que puede ser ultra rápida. Bueno, sí se han encontrado así hasta 5 tipos de variantes dentro del mismo gen. En realidad todos producen la misma enzima, pero mm, con diferentes características de velocidad de biotransformación, de capacidad de biotransformación. Mm, bueno, aquí hay otro ejemplo. Metabolizadores, se habla de metabolizadores lentos, normales, para la mayoría de la población, rápidos y ultrarrápidos, en este caso serían 4. Hay en algunos casos en que hay 3 o 2, que se han encontrado 2 variaciones del mismo gen, en las que se tiene uno regular para la gran mayoría de la población y otros ultra rápido, ultra lento o muy lento comparativamente con la mayoría de la población. Sí, aquí usualmente se comporta como una campana de Gauss, las variantes genéticas. Por ejemplo, en este caso que son 5, la campana de Gauss, ¿se recuerdan la campana de Gauss? Que es como una pirámide o una montaña, sube y baja. Y tenemos el grueso de la población en el centro. La mayoría de la población tiene una velocidad de biotransformación característica y ya en los extremos están los casos raros donde hay ciertos grupos raciales que tienen genes característicos que codifican para una enzima un poco diferente. Sí, por ejemplo, si a lo mejor aquí en la población de México más o menos tendríamos, no hay tanta variación y a veces más bien cuando vienen extranjeros, europeos, acá caucásicos, sí se nota en algunos, y bueno, esto funciona en cuanto a intoxicación, también en cuanto a fármacos. Igual a veces hay algunos fármacos no los pueden consumir ciertos grupos de población en cierta parte del mundo porque mucha gente de esa población tiene una variante del gen que le impide, ya sea que lo transforme muy rápido o lo transforma muy lento. En cualquiera de los dos casos, pues para un fármaco pues no es adecuado, hay una dosificación correcta. Ya para una sustancia ambiental pues también, eh, para algunos va a ser de más fácil acumulación si es que son ultralentos
se va a acumular más esa sustancia y entonces van a ser como más sensibles a la intoxicación. Este es otro, las características hormonales. Bueno, aquí cambios hormonales y hablamos de diferencias a lo largo de la vida que en especial se dan en mujeres, ¿no? Estamos como más sometidas a estas variaciones hormonales a lo largo de nuestra vida. Y dependiendo de esos, bueno, aquí se muestran algunos cambios hormonales. Hay alzas y luego baja y luego sube y algunos momentos en los que está elevados. Por ejemplo, los estrógenos como que estimulan a que haya una mayor cantidad de enzimas. Son, bueno, los vamos a considerar después como, también como inductores enzimáticos, pero estos serían de manera natural con esta variación de la enzima. Hacen que haya una mayor cantidad de enzimas y esas enzimas que se aumenta su producción degradan a los estrógenos, pero también degradan a otras sustancias, cualquier xenobiótico, bueno, que sea su sustrato. Hay diferencias marcadas entre hombres y mujeres, o no, a veces no tan marcadas, pero sí también tienen que ver con estas diferencias hormonales. La cantidad de enzimas no es la misma la que tiene un hombre de una mujer. Y también en una mujer pues varía a lo largo de su vida. En mujeres embarazadas también las hormonas que están elevadas en mujeres embarazadas estimulan también la cantidad de enzimas. Y entonces en ambos casos hay una mayor metabolismo, una mayor biotransformación y en general pues la acumulación de estas sustancias de los xenobióticos es menor porque se facilita su excreción. Este es otro factor, el factor nutricional. Aquí sobre todo hablando de desnutrición es cuando se aprecia más esta deficiencia. En un caso de desnutrición extremo, el organismo deja de producir algunas moléculas, tiene que ahorrar energía para lo más esencial. Y entre las moléculas que empiezan a dejar de sintetizarse son las enzimas que participan en la biotransformación. En caso de desnutrición, hay una menor síntesis de enzima, lo que ocasiona una menor biotransformación y excreción. Y entonces personas que sufren de desnutrición tienden a acumular más los xenobióticos y pues a que se manifiesten de manera más intensa los efectos toxicológicos de las sustancias. Pero sí, este sería el caso extremo de desnutrición. Y bueno, patologías también lo consideramos aquí dentro de los factores fisiológicos, o podríamos hacer un apartado exclusivo de factores patológicos. Todas las enfermedades que tengan que ver con el hígado van a hacer que se vea afectada la cantidad y la disponibilidad de las enzimas y la calidad también de las enzimas. Cirrosis, hepatitis, infecciones hepáticas hacen que disminuya la disponibilidad de enzimas y ya igual hay una menor biotransformación y excreción y hay una mayor toxicidad. Esa, pues bueno, es claro visualizarla. Igual pensando en que el hígado es el principal órgano encargado de la biotransformación, ya vimos que también se lleva a cabo en otras partes, pero sí siempre que se vea afectado el hígado, directamente se va a ver afectada la biotransformación y esas personas que tienen problemas hepáticos van a ser más susceptibles a, los efectos de la exposición a las sustancias. Aquí, igual como patología, tenemos al estrés. En el estrés también hay un aumento en la producción de enzimas, igual funciona igual que los estrógenos.
Aquí en la imagen lo puse chiquito porque después lo voy a volver a ver. Bueno, lo vamos a volver a ver en unas diapositivas posteriores. Estos, mm, bueno, se generan sustancias. Cuando hay estrés, hay una mayor producción también de hormonas que, bueno, en este caso de glucocorticoides, tienen un funcionamiento, un mecanismo de acción parecido al de los estrógenos. Y lo que hacen es irse hasta el núcleo y aquí promover a la maquinaria de síntesis de RNA mensajero, y el RNA mensajero, al haber mucho RNA mensajero, que tenemos el gen que codifica para una enzima de biotransformación. Para que se produzca esta enzima, pues necesita pasar primero por el proceso de transcripción, el RNA mensajero, y luego ya el proceso de traducción para que se produzca la proteína y la modificación de la proteína para que tenga actividad eh, enzimática o cualquier actividad. Eh, y entonces lo que hacen algunas sustancias, hormonas, y aquí en esta situación de estrés, es hacer que esta síntesis de RNA mensajero sea más y más frecuente, más frecuente. Entonces eso por una parte va a incrementar también que la síntesis de proteínas sea mayor, pero sí el efecto es directamente sobre la síntesis de RNA mensajero. Entonces, bueno, hay una mayor cantidad de enzimas, una mayor biotransformación y un menor efecto también. En situación de estrés se ve una disminución en la sensibilidad para algunos tóxicos, porque se están produciendo más de algunas enzimas que pueden degradar o biotransformar algunas sustancias tóxicas. Bueno, estas son el otro grupo de factores que tienen que ver con la biotransformación, que son las interacciones toxicológicas. Aquí es la presencia de sustancias que pueden ser, aquí lo puse en la dieta, o ambientales, o que consumimos, que ingresan al organismo, diferentes sustancias, y cómo la, mm, la presencia de dos o más sustancias en el organismo pueden modificar directamente su biotransformación. Entonces tenemos la inducción enzimática y la inhibición enzimática. En cuanto a la inducción enzimática, es un poco el proceso, aquí está más grande, es lo que les quería explicar. Lo que hacen las sustancias, igual que lo hacen las hormonas, los estrógenos y algunas otras hormonas, es que llegan hasta el núcleo. Aquí tenemos un gen, tenemos al gen que codifica para una enzima. Esto pues naturalmente ocurre primero una transcripción para que se produzca el RNA mensajero. El RNA mensajero sale del núcleo, llega a los ribosomas, y en los ribosomas es, es traducido a proteína. El RNA mensajero lleva la información de cuál es la secuencia de aminoácidos que van a conformar la proteína. Sería esto. Tenemos la secuencia, y entonces lo que hacen algunas sustancias es que funcionan como factores de transcripción, inducen la transcripción, inducen la síntesis de RNA mensajero. Al haber muchas copias de RNA mensajero, pues también va a haber aquí mayor disponibilidad y sí se acelera la producción de las proteínas, en este caso de la enzima. Entonces, hablamos de inducción enzimática cuando hay un aumento en la síntesis de enzima estimulada por xenobióticos.
También, de hecho, aquí de xenobióticos, pensando en que sustancias extrañas al organismo van a generar esto, pero también igual estimulada por alguna sustancia, puede ser también alguna sustancia endógena, como, como los estrógenos. El- las enzimas que se ven más afectadas por esta inducción enzimática son las enzimas del complejo CYP. Y esta en cuanto a bueno, el complejo CYP y otras oxidasas también. Pero también esta de fase 2, esta es de las que se ven más afectada, la glucurónido transferasa. Y entonces, pues lo que va a suceder con esta inducción enzimática es que hay un aumento en la actividad de biotransformación. Al haber más disponible, está aumentando la cantidad de enzima disponible, hay una mayor cantidad de enzima que participa en la biotransformación. Tenemos al inductor enzimático, hay una mayor cantidad de enzima y hay una mayor velocidad de biotransformación y mayor excreción. Aquí sí, cuando hablamos así nada más de inducción enzimática, nos referimos a que el inductor estimula la síntesis de enzima, pero que degradan al propio inductor. Y las enzimas que se están produciendo van a ocasionar que, que se degrade, que va a llegar un momento en que esta sustancia se degrada más rápidamente y se excreta más rápidamente por esta aceleración en la biotransformación. Y bueno, lo que ocurre cuando estamos expuestos a alguna sustancia por un tiempo prolongado, y esta sustancia es un inductor, sí, no todas las sustancias son inductores enzimáticos, pero si esta sustancia es un inductor enzimático, se va a generar una tolerancia, porque el organismo ya lo va a procesar más, lo va a biotransformar más rápidamente y lo va a excretar también a una mayor velocidad. Y entonces, como que se hace el organismo menos sensible a la exposición de la sustancia, pero es por eso, porque el, el organismo lo está excretando más rápidamente. Y tenemos, bueno, en ese caso hablamos de una tolerancia metabólica. El organismo está tolerando una mayor cantidad que la que toleraba en un principio. Tenemos exposición repetida al xenobiótico y al inicio con una exposición se observa un efecto. Pero como está habiendo esta exposición repetida, en el organismo se está generando una mayor cantidad de enzima mediante esta inducción enzimática. De manera que va a llegar un momento que esa dosis que en un principio hacía efecto ya no va a hacer efecto. Y es cuando se habla de una tolerancia metabólica. No sé si hasta aquí queda claro o hay alguna duda o comentario. Bueno, yo solo tengo una duda. Sí, Sí, es que mencionó que en lo hormonal, que las mujeres tienen, o sea, como con mejor metabolismo ante, pues, los tóxicos y los fármacos. Entonces, o sea, ¿por qué las indicaciones de que con algunos fármacos no se utilizan en mujeres embarazadas? Ahí me quedó la duda. sí, bueno, tiene que ver más bien con el daño que produce en el feto. Como veíamos en la distribución, las sustancias alcanzan a veces concentraciones altas en el feto. Y bueno, esto sí estamos pensando en que lo está excretando rápidamente y que se va a acelerar la excreción en mujeres embarazadas, pero en realidad la sustancia está en el organismo y, y puede alcanzar, por muy baja que sea la concentración en el feto, el feto es, pues, es un organismo apenas en desarrollo y es mucho más susceptible. Entonces, a lo mejor a la mujer embarazada le hace menos daño, pero sí al producto, al feto, sí puede afectar su desarrollo.
Después vamos a ver cómo hay sustancias que al estar en contacto, y aquí, sobre todo cuando hay una acumulación de efectos, a veces no se ven, parece que hay un desarrollo normal. Bueno, ahora ya hay muchas maneras de saberlo, pero sí antiguamente parecía que hubiera un desarrollo normal, igual por fármacos o ambientales, sustancias a las que estuvo expuesta la mujer embarazada, pero sí provoca cambios en el feto. Es más bien por eso, a lo mejor sí lo elimina rápidamente, pero lo que alcance a distribuirse en las células, en los órganos del feto, puede que le hagan más daño. Por eso las restricciones. En cuanto a fármacos, hay toda una clasificación de fármacos que si se de prohibición de que estos sí se pueden administrar, estos hay que tener cierto cuidado. Sí hay una clasificación A, B, C, D y X, los que de plano. Y en esa clasificación X entran las sustancias que ya se sabe perfectamente que a cualquier cantidad que consuma la mujer embarazada le van a provocar un daño. Entonces ahí sí están completamente contraindicados. Y ya, bueno, las otras clasificaciones, pues más bien se tiene que sopesar entre qué es mejor, o si el daño que se produzca en el feto o la salud de la mujer embarazada. Em, Igual con las sustancias ambientales. Sí, hay cierto grado de daño y es por eso, por eso hay las diferencias. Hay algunas que pues no le van a hacer ningún daño al feto, que a lo mejor le producen algún trastorno a la mujer embarazada, pero no alcanzan a producir un daño en el feto. Y hay otras que sí lo van a producir. Sí, sí, no sé si contesto, es en cuanto al daño que producen de manera muy concreta. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo Sí, a tengo ver. una pregunta. Sí. Bueno, ya ve que vimos en la historia sobre un rey que no me acuerdo el nombre, que consumía pocas cantidades de veneno y pues, se llegó como a ser inmune a los venenos. Ajá. Mi pregunta aquí es que ese caso de este rey también lo vimos en inmunología, pero entonces la tolerancia metabólica y pues, la generación de una memoria inmunológica son procesos diferentes. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso del rey que se consumía venenos, ¿más bien se estaba generando tolerancia metabólica o si era una memoria inmunológica? Bueno, ahí habría que investigar exactamente qué era lo que consumía, pero como que esta tolerancia metabólica es mucho más fácil de generarse. De algunas sustancias, incluso en muy poco tiempo, se genera la tolerancia, así es más fácil que se induzca la síntesis, que haya esta inducción y que estén disponibles. Es más fácil y más rápido. Lo que sí sucede con la inducción enzimática es que es temporal. Si deja de estarse expuesto, el organismo no va a gastar energía en estar produciendo enzimas en exceso. Y entonces como que se regresa a un estado basal. Y en el caso de la memoria inmunológica sí es más permanente. Ahí a lo mejor, más bien, como ya ven que eran como 30 y tantas sustancias que consumían, a lo mejor era una combinación un poco de ambos, o tal vez de algunas sustancias se generaba esta inducción enzimática y de otros tal vez sí generó memoria inmunológica, pero sí más bien ahí habría que ver qué sustancia se utilizó y la duración de esa tolerancia, de esa o resistencia, de esa capacidad de tolerar a las sustancias tóxicas. Por ejemplo, también se decía de Rasputín que tomaba dosis constantes de cianuro
Y ahí fue inducción enzimática, ahí no era una memoria inmunológica. En ese caso sí esa sustancia induce, o sea, se induce la generación de enzimas. Y entonces mientras la estuvo consumiendo, generó esta resistencia, de manera que a lo mejor la dosis que le hacía efecto ya no le iba a hacer un efecto adverso. También recuerdan que veíamos el caso de Napoleón Bonaparte, que estuvo expuesto a arsénico. También tal vez ahí más bien era una tolerancia metabólica y se generó esta capacidad de eliminar más rápidamente al tóxico, porque estuvo expuesto a lo largo de toda su vida y ya no le hacía, sí, realmente no se manifestó ningún efecto, tal vez porque sí lo excretaba más rápidamente. Y en ese, sí, a lo mejor no te sabría contestar exactamente qué pasó con Mitrídates, ¿no? Era el que se consumía un montón y él no sabía cómo lo iba a hacer, pero sí, muy probablemente para algunas de esas sustancias se generó tolerancia metabólica. Lo que sí es que si lo hubiera dejado de consumir por un tiempo y se hubiera desintoxicado, hubiera regresado a su estado original de sensibilidad ante la sustancia. Bueno, es lo que podría comentarte, no sé si. Sí, no, gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra Maestra, duda? Sí. respecto a lo que acaba de decir mi compañera Natalia, también recuerdo que había mencionado de las personas del Amazonas que consumían curare y que a ellas no les afectaba tanto como a las personas a quien ellos se los daban. Entonces ahí también sería tolerancia metabólica, ¿verdad? Porque el curare creo que había mencionado que venía como una plantita. Ajá. Pero bueno, ahí lo que ocurre, y lo hemos puesto como una vía de ingreso, el curare no alcanza concentraciones tóxicas cuando ingresa por vía oral. Por eso los cazadores la mastican y ahí realmente no hay una inducción porque las enzimas digestivas lo degradan a la sustancia activa. Entonces, ahí pues estaríamos hablando de que aún en condiciones regulares, el cazador no hubo una inducción, no hubo una mayor tolerancia, sino que siempre, como siempre tuvo ahí las enzimas, las degradaba. Sí, aquí es más bien cuando aumenta la cantidad de enzima, hablamos de tolerancia, cuando en un principio no había la sensibilidad y luego sí la hay. En el caso del curare, pues sí hay una degradación enzimática a nivel digestivo, pero sí en realidad, aunque lo hubiera tomado a lo mejor o lo hiciera un niño cazador o un niño masticara la hoja, tal vez no le haría daño porque están ahí las enzimas, ya están ahí disponibles las enzimas. O la primera vez que lo hizo el cazador no le hizo daño, no hubo una inducción, sino ya estaban ahí presentes. Y ahí lo que se está afectando es la absorción porque ya se está destruyendo desde antes de ingresar en este metabolismo de primer paso, en este caso sería digestivo, se está eliminando, se está biotransformando, aquí también es una biotransformación, se está biotransformando el tóxico ya en otra sustancia que a la hora de ingresar al organismo ya no va a tener esta capacidad toxicológica de actuar en las fibras nerviosas que controlan a la contracción muscular. Sí, esa es la diferencia en cuanto a la inducción enzimática. Sí, no sé si Sí, maestra, gracias. está bien. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿No? Bueno, miren, vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Ya no nos falta tantas diapositivas, pero para ver los puntos que faltan con calma
y terminar ya con este proceso de biotransformación. Entonces vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Si no hay ningún otro comentario, tienen una tarea ahí en el aula virtual para que la vayan haciendo y pues nos veríamos el próximo lunes entonces. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.